Bienvenidos a Casa en tu Casa. Nosotros somos el Matrimonio Cantero y les saludamos desde Casa Oriente. Buenas noches, familia, qué alegría poder estar cerca de ustedes a través de este tiempo que Dios prepara para seguirnos hablando. Pues aunque en el mundo pasen tantas cosas, nuestro Señor sigue trabajando y nada podrá detener ni frustrar sus planes. Es verdad, Berito, los planes de Dios no se detienen. Es sorprendente ver todo lo que Dios nos ha estado permitiendo vivir a través de ese reparto de despensas, de las brigadas que hemos visto en muchos lugares y sobre todo milagros que Dios ya está haciendo. Milagros de sanidades, por supuesto milagros financieros y también la restauración en las familias, los matrimonios restaurados, padres e hijos restaurados, además de tantos programas Claro y Lives que hemos estado teniendo. Y casas de estudio que se han estado abriendo. Qué bendición, y sin duda esto es de Dios. Sabemos que para ninguno ha sido un tiempo fácil, pero eso no impedirá ni destruirá el llamado que Dios ha hecho a cada una de nuestras vidas. Para ello, no permitas que tu vida se estanque. No dejes de hacer lo que ya hacías. Sigue asistiendo a tu casa de estudio, sigue diezmando, sigue buscando llevar a un nuevo nivel tu intimidad con Él. Reconstruye ese altar, pues esa lluvia ya viene en camino. Viene en camino, yo la veo ya. Así es, y Dios nos ha prometido una casa postrera de la cual queremos hablarte hoy. La palabra está increíble porque Él quiere afirmarte que ha estado y estará con nosotros hasta el fin. Así que escribe aquí en los comentarios. Escribe ahí en los comentarios. Lo mejor está por venir. Escríbelo las veces que sean necesarias hasta que tu corazón lo crea. Y mientras lo escribes, sabemos que algunos ya están compartiendo este live, pero si tú no lo has hecho, estás a tiempo. Toma tu teléfono y envíaselo a tu equipo, a tus familiares, a tus amigos, porque vecinos. yo sé que esta palabra va a ser muy interesante para ellos. O bien puedes etiquetar aquí en los comentarios para que ninguno se pierda el mensaje de hoy. Además, queremos recordarte que seguimos orando por cada una de las necesidades que tú escribes en este chat. Si tienes una necesidad, escríbela. Nosotros vamos a estar orando y vamos a enviarte un mensaje porque sé que Dios hoy puede hacer milagros. Sí, y ya podemos ver a muchos conectados, así que para iniciar, ¿por qué no hacemos una oración? Claro que sí. Señor, gracias por cada familia que está representada en estos corazones que el día de hoy están atentos, están listos para que tú nos hables. Te pedimos que nos bendigas y que el postrer estado de esta casa, dilo conmigo, sea mayor que la primera. Bendícenos en este tiempo, que esa lluvia tardía que ya está empezando a caer en nuestras vidas, Señor, se prolongue hasta alcanzar a todas las familias de esta nación. Bendícenos y llévanos a otro nivel. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y por qué no atamos y encadenamos toda opresión, todo cansancio, todo temor, todo lo que se opone? Toda distracción. Sí, toda distracción, todo lo que se opone al conocimiento de la palabra del Señor, que sea ahora mismo anulado, cancelado en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Comenzamos? Y vamos a darte una enseñanza hoy que Dios puso en nuestros corazones y se llama la casa postrera. ¿Por qué la casa postrera? Lo leemos en Ageo, en el profeta Ageo, en el capítulo 2, en el verso 9. Vamos a leerlo, ahí va a aparecer en tu pantalla y dice: al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio. Y esa es una profecía tremenda que la recibimos nosotros también para Casa sobre la Roca. La gloria postrera de esta casa va a ser mejor que al principio. Y dice el Señor: y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¿Cómo le tenemos que hacer para traer esa gloria postrera de la que nos está hablando el profeta? ¿Cómo le tenemos que hacer? ¿Sabes que en ese tiempo, Berito, el pueblo de Israel se había desviado? Por eso envió una palabra al profeta Ageo para confrontarlos, porque ellos estaban buscando de lo suyo y no lo de Dios. Como sucede a lo mejor en este tiempo, ¿no?
Este tiempo yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, que a lo mejor estamos muy centrados en nosotros mismos, en cuidarnos, en protegernos, en no salir a exponernos, pero el Señor nos está también hablando hoy al corazón. O también, te interrumpí, también en este tiempo pudimos haber recibido alguna estrategia, alguna nueva idea, emprender algo distinto a lo que nunca habíamos hecho, y eso nos distrajo, eso fue como un distractor, a lo mejor fue como una, pues sí, pudiera ser como una trampa ahí para que nosotros nos desviáramos de la atención que le debíamos de haber puesto, como el Señor quiere que lo hagamos, como lo estamos leyendo. Y es muy fácil deslizarnos, es muy fácil desenfocarnos de lo que Dios quiere que y nosotros aún sin hagamos. darnos cuenta. Claro, no Aún es sin darnos intencional, no es con la intención. Sigamos leyendo como dice en el profeta Ageo, en el capítulo 1, verso 2, dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Fíjate cómo decía el pueblo en aquel entonces: todavía no es el momento, no es tiempo de reconstruir la casa del Señor, porque el pueblo solamente estaba buscando la provisión, estaba buscando solamente su economía, estaba buscando sus propios intereses. Y el Señor entonces los confronta directamente a través de esta palabra del profeta Ageo. Yo creo que los incomoda para motivarlos a construir la casa de Dios. En Ageo 1:3 dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Y no es que vivamos en casas lujosas, no está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas espirituales. ¿Por qué está tan descuidada la casa de Dios mientras nosotros nos hemos encargado de nuestras casas? Y nos saltamos hasta el 1:9, en Ageo 1:9 dice: esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan en construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Y hoy sucede lo mismo, Berito. Dios quiere que nosotros nos despertemos, que nosotros nos avivemos, que dejemos ese conformismo en el que quizá algunos de nosotros hemos caído, en esa apatía por las cosas de Dios, que ya no está tan interesante, como no tenemos reuniones, como no nos estamos viendo cara a cara, como que nos es sencillo. A lo mejor pongo inclusive este programa y ahí lo dejo y me voy para otro lado, porque no estoy concentrado en lo que Dios me quiere decir. Sí, y creo que el Señor, cuando nos llamó, cuando empezábamos a servir aquí en casa presencialmente, todos teníamos una asignación, ¿no? Que si es el protocolo, que si es la alabanza, la danza, los inquebrantables, los niños, los herederos, los marineros, mujeres, matrimonios, los jóvenes. Y entonces el Señor lo que espera es que en este tiempo nos multipliquemos, que en este tiempo podamos traer más de sus ideas, poner en práctica más de esas estrategias que Él tiene para su obra, porque es de Él. Pero a lo mejor nos desenfocamos y como no estamos viniendo presencialmente, pues ya el servicio aparentemente para nosotros ya dejó de ser, pero no, la obra de Dios sigue adelante, la obra de Dios está viva. La palabra de Dios quiere que nosotros estemos avivándonos, que estemos creciendo, que nos estemos desarrollando, pero en algunos casos no ha estado siendo así. Caímos en ese conformismo y probablemente ya nos llenamos hasta de polvo, ¿verdad? Claro, y entonces por eso el Señor al profeta Ageo le da 3 principios
que queremos compartir con ustedes para que podamos traer esa gloria postrera de la que estamos hablando, esa gloria que va a ser fenomenal, va a ser extraordinaria, pero necesitamos hacer algo nosotros. No creo que el Señor pueda hacer algo si yo me quedo dormidito en mi casa viendo Netflix, haciendo cosas que no van a edificar nuestras vidas. Por eso, pon mucha atención. ¿Qué debo de hacer? Y en Ageo 1:8 nos dice los 3 principios. Dice, vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Lo primero que dice, vayan al monte. Y no es que literalmente yo me vaya a un monte, no, son cosas espirituales y como tal las tienes que entender. Ir al monte, ¿a qué se refiere cuando la Biblia nos dice vayan al monte? En el Salmo 24:3 nos da una señal. Dice el Salmo 24:3. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Entonces monte es ir a la presencia de Dios, es buscar la presencia de Dios. En el 4:5 dice, solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón, solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramento a dioses falsos, quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hace justicia. Nos está hablando entonces de santidad, de cuidar mi corazón. Que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando buscamos al Dios Todopoderoso en intimidad, es que estoy subiendo al monte. Subir al monte entonces es intimidad con Dios. Sí, nos ibas a contar ahorita también acerca de los matrimonios cuando tenemos intimidad. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, cuando tenemos ese acercamiento, nosotros somos influenciados por los pensamientos de Dios, por las actitudes de Dios, por todo lo que Él nos quiere enseñar. Y sucede con los matrimonios muy a menudo. Yo a veces me he visto contando tus anécdotas y digo, no, pero esta no fue mía, es de Vero. Pero como es mía, somos una sola carne, entonces la hago mía también. Y eso sucede en la intimidad con Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros tenemos esa intimidad como matrimonio, nos conocemos más, nos queremos complacer más. Es lo mismo con el Señor. Cuando tenemos esa intimidad, cuando nosotros subimos al monte con Él, entonces traemos de lo suyo, su esencia, su anhelo. Oímos su voz. Sí, es maravilloso estar en ese tiempo que el Señor nos pide. Él nos pide, de hecho en el Salmo de hoy así decía, ¿no? Que, no sé si fue de hoy o de ayer, que Él nos dice, suban a orar conmigo, ¿no? Y es lo que mi corazón anhela, y yo sé que lo anhela más Él que yo. Pero tiene que ser una oración, Verito, determinada, una oración constante. Esa oración que conquista lo que Dios tiene para nosotros. Porque no solamente es estar con Dios y cantar unas 2 o 3 alabanzas, Dios gracias y me voy. No, es una oración constante, determinada. Yo aquí voy a estar, como decía Jacob, no me voy a mover de aquí hasta que me bendigas. Es esa intimidad, eso es subir al monte, donde salimos de lo natural y entramos a lo sobrenatural. Y el segundo es muy interesante también. El segundo es, traigan madera. Fíjate, el primero fue, suban al monte, vengan conmigo a la oración, acérquense, quiero estar en intimidad. Pero el segundo también es bien interesante, traigan esa madera. ¿Y de qué está hablando la madera? En la antigüedad, los templos, claro, algunos eran construidos de madera, sí, pero hoy Dios quiere construir un templo de madera. ¿Por qué quiere que nosotros traigamos madera? Yo creo que el Señor nos está hablando en otro sentido, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Jesús le dice a Pedro también que él va a ser un templo de roca firme. En Mateo 16:18, ¿cómo dice, Verito? Ahora te digo,
Sí, te voy a señalar. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Entonces, ¿a qué se refiere con la cruz? Se refiere Con la madera. Ujú. a la madera, se refiere a la cruz de Jesucristo. Nosotros tenemos que empezar a conocer el poder que hay en la cruz. Si Así lo nosotros dice el no lo versículo. podemos, no lo conocemos el poder, si no conocemos y no aprendemos de esa madera de la que está hablando, que traigan la madera, que aprendan del sacrificio de Jesús, no podremos conquistar muchas cosas. La primera carta de Corintios 1, 17 y 18, mira cómo dice: Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar la buena noticia de salvación, y no con palabras de sabiduría, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Wow, para que la cruz de Cristo no Repítelo. pierda su Dil- poder. Diles, repítanlo allí. Repítelo, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Escríbelo allí, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Entonces Pablo nos está diciendo que hay un poder en la cruz. Hay poder en la cruz de Jesucristo. Dice el 18: y el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Amén. Es un poder que hay en la cruz. La cruz entonces es conocer el sacrificio que Jesús hizo ahí en la cruz, y no de una manera religiosa ni una manera como tradicional y como en Semana Santa. No, es algo íntimo, es conocer personalmente, aprender cómo ha sido el sacrificio. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo él conocía tan íntimamente eso de la cruz. Fíjate, en Gálatas 2:20, ¿cómo dice? Dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. ¿Por qué? Porque estoy juntamente crucificado. Wow. Estoy junta. Él se hizo uno solo con el Señor. Él conoció el poder que hay en la cruz, haciéndose uno solo con el Señor. Y también en Gálatas 6:14 el apóstol Pablo nos escribe: En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. si no entiendo el poder que hay en la cruz, no vamos a poder edificar esa casa de la que está hablando el profeta Ageo. El apóstol Pedro también nos está escribiendo algo interesantísimo en la primera carta de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Amén. Pedro nos está diciendo, aquí tenemos dos bendiciones en la cruz. De dos Una, apóstoles tremendos. dos tremendos. Pedro nos está diciendo, en la cruz hay libertad de tu pecado. En la cruz hay perdón de tus pecados. Pero también en la cruz, él también lo dice, mira, no lo había leído correctamente, pero dice, hay sanidad Claro. de tus enfermedades. Qué increíble conocer el poder que hay en la cruz. La cruz entonces, mis amigos, se trata de llevar mi naturaleza pecadora a la cruz y entonces recibir una nueva naturaleza. Con el poder de la cruz podemos ver a miles de personas convertidas a Cristo. La primera carta de los Corintios 2, del 1 al 5, ¿nos ayudas, Berito? ¿Qué Sí, dice? Dice, así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Así lo dice. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El centro de nuestro mensaje, dice Pablo, Es Cristo crucificado. tiene que ser cristocéntrico.
Amén. La cruz de Jesucristo tiene que ser el centro de nuestro mensaje. Por eso es importante conocer de esa madera de lo que nos está hablando el profeta Ageo. Y también el último, Berito, el punto número 3 que estamos entendiendo acá es ahora Reedificar casa para Dios. Escribe tenemos aquí que conmigo. reedificarla. Vamos a reedificar casa para Dios. Escribe ahí, yo quiero reedificar casa para Dios. Reedificar es que como que volvamos los tiempos atrás. ¿Recuerdas cuando tú te convertiste a Jesucristo, Vero? Sí. Cuando conociste al Señor. Ay de mí si un día se me olvidara. ¿Qué es lo que pasaba contigo? ¿A quiénes le compartías el mensaje? A todos. A tiempo y fuera de tiempo. A todos. Al que iba en el metro, al que iba en el microbús, al que iba trabajaba contigo, al que estaba, a todos, porque había un fuego de Dios adentro de nosotros. Eso es reedificar la casa para el Señor. Eso es que nosotros nos ponemos el overall y empezamos a chambear. Abramos casas de estudio, aunque sea en línea ahorita. Pronto vamos a hacerlo presencial. Y aún algunos muy valientes están haciéndolo presencial. Están haciendo visitas. Y los felicito porque Es lo que ustedes Jesús creen en el poder que hay en la cruz. Las- Pero entonces si no, tú no puedes y lo puedes hacer en línea, vale. Por supuesto, pero abre tu casa de estudio. Tienes que empezar a poner manos a la obra. Tenemos que siempre tener claro los cimientos correctos. Así Por es. supuesto, la Biblia dice que no cualquiera puede y haga, no, porque luego decimos cada barbaridad. Por eso en Efesios 2:20 dice, Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. aquí Efesios nos dice que tenemos que estar cimentados En los principios. en los principios, en las enseñanzas. Y por eso nosotros tenemos que entrar al centro de capacitación, capacitarnos, entrenarnos. Hay toda una metodología en casa sobre la roca. No es algo que nosotros estamos inventando. No, es que tú vas a una casa de estudio. Enseguida, ¿a dónde los invitas tú, un Berito? preencuentro. A un preencuentro. Después como que son pasitos. Después, Encuentro. ¿cuál seguiría? El siguiente pasito es encuentro. Después, Preencuentro. y después, Perdón, encuentro, posencuentro. pues encuentro. Y después, El centro de capacitación. y después. Ya tenemos que estar abriendo casas de estudio. Hay una metodología, no la estoy Claro inventando. que no es una obligación, eso es a los que son llamados, ¿verdad? Sí, a los Claro. que son escogidos. Y el a esos Señor les estamos nos hablando. invita a todos esos que aman a Cristo, que están crucificando su carne en esa cruz, que no es nada sencillo, esa carne como que resucita todo el tiempo, pero vamos y la crucificamos todo el tiempo con el Señor Jesucristo. Y yo sé que el abrir una casa de estudio es despojarnos de todo egoísmo, es enfocarnos en lo eterno, es sembrar lo que va a traer una gran cosecha, que es la palabra de Dios, y siendo Cristo mismo revelado a cada persona a la que tú le compartes, revelado, pero cuando fue crucificado. Así lo dice acá, que tenemos que enseñar todo ese gran sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos una nueva naturaleza. Y fíjate qué interesante, los primeros cristianos, Berito, fueron así. Cuando vino el Señor Jesucristo hace 2000 años, se murió, se fue al cielo, vino el Espíritu Santo en el Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos fueron tremendos, muy entusiastas y hablaban a todo mundo. El Espíritu Santo fluía fuertemente en cada uno de ellos. Desgraciadamente, algo pasó con ellos. ¿Por qué no siguió ese fuego en ellos? Porque también se acomodaron. Las siguientes generaciones. Las siguientes Pero los generaciones primeros dieron su vida misma. dieron su vida. ¿Y por qué después de 20 o 100 o 200 años más adelante ya no siguieron lo mismo? Porque ellos se acomodaron. Empezaron a desviarse, como nos dice el profeta Ageo. Ustedes Sí. están desviados. Hoy el Señor les está recordando, vuélvanse a mí. ¿En dónde empezamos? Recuerden, ¿en dónde empezó toda tu vida en Cristo?
eso nos enfoca, eso nos vuelve a encaminar, eso nos reubica, eso nos vuelve a traer ese fuego. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde recibiste ese llamado? En nuestro caso, a mí me encanta decirle a mis hijos que gracias a que el Señor me rescató, podemos tener un matrimonio, podemos tener a esos hijos, podemos continuar con este negocio, porque ese negocio también fue resucitado, ese negocio también fue restaurado. Y ya van varias veces sí, que resucita sí, nuestro o sea, negocio. Todo comenzó con ese gran llamado. Todo comenzó cuando el Señor Jesucristo nos fue revelado, cuando tuvimos ese encuentro con Él. Ahí, pero es que hay veces que dices, no, es que aquí con el Señor conocí a mi esposo y ahora lo que me dedico es a formar un buen matrimonio, ¿no? Y entonces Y no está mal. No está mal, claro que está muy bien. Pero más te vale. Pero es parte de, o sea, el Señor no nos va a dar nunca algo para que nosotros nos desviemos. Soltemos la mano del arado, porque dice la Biblia, hay de aquel que poniendo las manos en el arado, entonces voltea hacia atrás. Ese no agrada. Ese no es digno de ser mi discípulo. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? A ver, ¿en dónde empecé? ¿En dónde me perdí? ¿En dónde me perdí? ¿En dónde me acomodé? Ese es el mensaje de hoy. ¿En dónde me acomodé? ¿Dónde nos desviamos? Porque es interesante. Fíjate, Berito, te platico algo. Un proyectil lanzado, si se desvía unos cuantos grados, va a terminar en un lugar totalmente diferente, ¿eh? Totalmente diferente. No va a dar en el blanco. Va a caer en otro lugar totalmente distinto. ¿Sí? Así nos pasa en la vida cristiana. Si empezamos bien y nos desviamos 1 o 2 o 3 grados, porque es muy sutil, vamos a terminar en otro lado. Sí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que traigamos, que no puede estar casa en ruinas. Tu casa no puede estar en ruinas. Tu llamado no puede estar en ruinas. ¿En dónde empezó mi matrimonio? Empezó en casa, empezó sirviendo. ¿En dónde comencé como mamá? Empecé en casa, empecé sirviendo. ¿En dónde empezó la prosperidad? ¿En dónde llegó a mi corazón la libertad? En casa, sirviendo. Pero si me hubiera llegado otra cosa, ¿no? En donde dijera, no, pues es que ahora ya tengo que dejar a casa a un lado y me tengo que concentrar en esto. Ahí hubo un desvío. Ahí hay un desvío tremendo. ¿Por qué? Porque ya no estamos enfocados en donde el Señor tiene el propósito, en donde está la voluntad de Dios. Todo, o sea, si nosotros nos enfocamos, si nosotros venimos y si es cierto, Señor, todo empezó en este punto y yo me desvié con la bendición, yo me desvié con la estrategia, yo me desvié con esas nuevas ideas, con esos nuevos negocios, con esos nuevos propósitos, con lo que sea, y te desviaste de ese llamado tan maravilloso que Dios tiene. Hoy es un tiempo en donde el Señor nos está llamando, porque la postrer casa será mejor. Va a ser mayor que la primera. Entonces, de eso estamos hablando en estas semanas. Por ejemplo, los chavos, no, es que yo tengo mi carrera, y entonces ya dejaron su llamado, ya dejaron todo por concentrarse solamente en esto. No, el Señor nunca haría eso. Nunca nos daría un hijo para que nosotros nos enfoquemos en ese hijo, nada más, sino nos da ese hijo, nos da ese negocio, nos da esos viajes, nos da esas vacaciones, nos da esa prosperidad, todo nos lo da porque estamos en su llamado. Y lo que viene. Porque Dios no ha terminado. Nosotros siempre hemos dicho, lo mejor en Cristo está por venir, está adelante. El mejor vino está al final. Y eso Dios te lo promete. Yo me acuerdo que Pedro, un día el Señor les estaba reprendiendo en algo y Pedro les dice, Señor, pero ¿y nosotros qué vamos a tener? Porque dejamos todo por seguirte. Sí, ¿y te acuerdas qué les dijo el Señor que les iba a dar? Que a todo aquel que haya dejado a su padre, a su madre, a su casa, a sus terrenos, o sea, todo. Y no es que los haya abandonado, sino que los haya en su corazón hecho a un ladito para poner a Cristo en el centro. Si dejaron de ser el primer lugar esas cosas, ¿sí? entonces 100 veces más 100, vamos a escríbelo recibir. ahí,
100 veces más. Vamos a recibir aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Así Él lo Y especifica. yo declaro algo, en este tiempo, Amén. en este tiempo vas a recibirlo 100 veces más. Así es. Y el Señor, y no solamente aquí, sino allá también, una vida eterna. Sí, y me encantan los jóvenes que están estudiando sus carreras. Tenemos en nuestro equipo principal de nuestros 12 que ellos están terminando su carrera, están presentando su examen profesional, van con súper buenas calificaciones. Hay uno que tenía 2 carreras, tuvo que escoger una ahorita, pero ya, o sea, todos, pero no dejan de servir. Ellos no dejan en ruinas la casa del Señor. Ellos están trayendo esa madera, ellos están reedificando. Pero no se trata de que solo sean unos pocos, sino que seamos muchos. A todos los que el Señor nos llamó, a todos los que el Señor nos ha restaurado, a todos los que el Señor nos ha escogido. Y ese eres tú. Si no, no estarías aquí conectado. Y vamos a terminar con esto. Como en los primeros cristianos hace 2000 años, ellos empezaron muy fuerte, muy decididos, Sí, ofrendaron con todo. sus vidas, pero las siguientes generaciones, se fueron apagando, fueron acomodándose, fueron como desviándose. Y entonces el apóstol Pablo en Apocalipsis 2 empieza a reprenderlos, a todos esos grupos cristianos. No vamos a mencionarlo todo porque estaría muy largo, pero fíjate, empieza Sería con la una iglesia temporada de Éfeso, donde te acuerdas que les dice, ustedes han dejado su primer amor. Y entonces les está invitando el apóstol a que se arrepientan. Y si ese es tu caso, y tú estás como los de Éfeso, que dejaste tu primer amor, hoy el Señor te está invitando a arrepentirte y a volvernos al primer amor, a hacer las cosas que hacíamos al principio cuando nos convertimos en cristianos, cuando el Señor entró las primeras veces a nuestro corazón. A eso les está diciendo. Pero también hay otros de Esmirna, recordarás cómo les dice, ustedes manténganse firmes ante las pruebas, porque veía que dudaban, como que tenían conflictos. Y más ahora que oye, ¿y si voy a estar bien económicamente? Sí vas a estar bien. El Señor lo promete. Amén. El Señor lo cumple. Claro. Él nunca nos ha abandonado. Él Es nos va a dar más, de sus tesoros escondidos. mantente firme ante las pruebas. No titubees, no estés como tambaleando. No, mantente firme. A los de Pérgamo, ¿te acuerdas cómo les dice? Es que porque ustedes consienten a esos falsos profetas. Alguien que viene y les da una profecía y los desvía totalmente de lo que Dios quiere que estés haciendo. A los de Tiatira, dice, Jezabel es un espíritu manipulador y ustedes lo consienten. Y esa Jezabel, ese espíritu de Jezabel, lo que hacía con ellos es que los estaba desviando del camino de Dios. Y uno tiene que darse cuenta, ese espíritu de Jezabel lo que hace es que me desvía de lo que Dios quiere que yo haga. No, pero tú estás tranquilo, tú estás bien, con que estés bien con tu esposa, con que estés bien. No, tenemos un llamado de parte de Dios, y el negocio la familia, Dios nos las dio por añadidura. Amén. Para que la disfrutemos y de allí sostengamos nuestras vidas en el caso de un negocio, pero no es para que nos desviemos en atender más bien esas cosas. Ese espíritu de Jezabel lo que hace es desviarnos del camino de Dios, de la santidad también. Y también a Sardis. ¿Te acuerdas a Sardis cómo les dice? Ustedes busquen la santidad. Y la santidad es que nos vamos alejando cada vez más de todas esas tinieblas, de todo ese pecado al que éramos nosotros esclavos, que cada día avanzamos. Esa carga del poquito. Pecado, ¿te acuerdas que es como una carga del pecado? Y dice, vayan soltándolo, vayan soltando. Esa es la santidad, es que cada vez pecamos menos. Y que seas congruente. Porque les dice, tienes nombre de vivo, y estás muerto, pero no te has dado cuenta que estás muerto. Entonces a lo mejor ese es tu caso. ¿Estás vivo? ¿Tienes nombre de vivo? Pero en realidad estoy muerto. ¿Y cómo yo lo he descubierto, Berito? Cuando no le he hablado a nadie de Jesucristo por primera vez. Me siento mal, me siento incómodo. Cuando no es cristocéntrica nuestra Cuando plática. no hablo de Cristo.
allí hay algo incorrecto en nuestras vidas. El 6, el grupo o la iglesia de Filadelfia. Fíjate cómo le dice, ellos esperan con paciencia la manifestación de Dios y sus promesas, pero entonces se la pasan esperando. Así como, pues sí, un día dicen y va a venir, y qué padre. ¿Por qué no nos relajamos un día cuando veamos que ya empezaron las sanidades? Entonces ya voy a empezar a orar. Y cuando, no. O otro peor, ¿no? En la economía, cuando me vaya bien ya diezmo. No, es diezma para que te vaya bien. Busca a Dios ahorita para que tú seas parte del avivamiento. En el diezmo escuché a de esos grandes líderes, ¿no? Que decía, le estaba enseñando ahí a su familia y le dice, a ver, si con eso no te alcanza, pues dáselo a Dios, porque lo que Él te va a dar sí te va a alcanzar. Entonces, si no te alcanza, pues dáselo a Dios. O sea, que traigas esas ofrendas, que traigas esas semillas, que siembres para la reedificación de la casa del Señor. Y el último grupo, que representa al grupo de la Odisea, nos habla de esa gente que es tibia, que tiene falta de compromiso, que no toman las decisiones de hacer para lo que Cristo nos ha llamado, sí, que se han olvidado y se han acomodado. Y entonces el apóstol Juan confronta a todo este grupo de iglesias en el Apocalipsis y nos está diciendo, aguas con ustedes, no caigan, no se desvíen, permanezcan firmes ante las pruebas. Y por eso es importante que hoy empecemos a orar. Si te has identificado con alguno de ellos, ¿por qué no hoy te arrepientes? Y hay una reflexión que a mí me gusta mucho. Si estuvieran Pedro, si estuviera Pablo, o si estuviera David, o si estuvieran los amigos de David, o de Daniel, ¿te acuerdas de Daniel? Los amigos de Daniel. Sí, los guerreros de David también, y los amigos de Daniel que estuvieron en el fuego, ellos que nos dijeran, a ver, vamos a platicar todas nuestras pruebas, cuéntame cuáles han sido o por qué te has desanimado. ¿Te imaginas? ¿Cómo sería en donde Pablo nos platicara, oye, ¿sabes qué? A mí, híjole, me azotaron, estuve naufragando. Una vez que lo dejaron como muerto, ¿te acuerdas que lo tiraron afuera del pueblo? En la cárcel. Y dijeron, ya se murió, vámonos. Y a las pocas horas se despertó, ¿dónde estoy? Y se volvió a meter. No, esas son sus pruebas. Y comparadas a las nuestras, y te imaginas qué diría Pablo, qué diría Pedro, que ellos es que vino un virus. Todo. Es que vino un virus y pues ya me quedé en mi casa, ¿no? O sea, ¿cuáles serían nuestras conversaciones con ellos? Bien lejos de acercarnos a ese compromiso, a ese gran llamado que ellos tuvieron y que tú y yo ahora tenemos, porque es el mismo Cristo, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios con su mismo plan de salvación hasta el último de los tiempos. Así que vamos a cerrar. Vamos a poner una adoración y vamos a dejarla tantito y vamos a orar. Mi alma clama por tu espíritu. ¿Por qué no te pones ahí serio? Y si quieres cerrar tus ojos, vamos a estar en la presencia de Dios un rato. Eres la llama que enciende mi sed, mi protector y mi consuelo. Yo te invito como el profeta Ageo. Ven, subamos al monte. Ven, acércate al Señor. Acércate con confianza. Él anhela también estar con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Y ya que estemos allí en su presencia, ¿por qué no dejas de preocuparte por lo que es tuyo nada más? ¿Por qué no renuncias a esa apatía? ¿Y por qué no le dices, Señor, muéstrame
¿Qué es lo que hacía al principio y que dejé de hacer? Muéstrame qué es lo que tú anhelas que yo haga. ¿Quieres que comience a abrir mi casa de estudio? ¿Quieres que la retome nuevamente? ¿Quieres que empiece a llamarle a esas personas que venían? Donde regresemos a casa. Si te habías aislado aún de casa. Mi amigo, yo sé que a veces la economía te puede limitar, pero vez tras vez yo he visto cómo el Señor te va a proveer. De hecho, esa es la promesa en Ageo. Si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, no se preocupen, yo voy a abrir las puertas del cielo para derramar bendiciones hasta que sobre y abunde. Y a veces yo sé que tú como líder vas a dar una casa de estudio y no te alcanza ni para el camión O para el internet ahorita. o para el internet ahorita, pero Dios está viendo tu sacrificio. Dios está viendo tu esfuerzo. No te desanimes, mi amigo, no te desanimes, mi amiga. Sigue perseverando, porque Dios te va a proveer, y a su tiempo vas a cosechar 100 veces más. Prepárate. Sí, prepárate. Entra a tu centro de capacitación. Tienes que ser instruido. Tienes que estar bien cimentado en esos principios básicos de la palabra de Dios. ¿Por qué no me ayudas a orar, Benito? Vamos a renunciar a todo desánimo, a todo conformismo, a toda apatía, a toda flojera, a todo desenfoque. En el nombre de Jesús. Vamos a decir: yo renuncio a toda distracción que el enemigo puso para desviarme del llamado, para desviarme de la voluntad de Dios, para desviarme de ese llamado del Señor. Hoy cancelo toda mentira, hoy cancelo todo argumento, hoy se derriba toda fortaleza que se haya levantado en contra de mi llamado, en contra del conocimiento de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que la casa postrera será mayor que la primera. Así que dile conmigo: renuncio a todo desánimo, renuncio a todo conformismo, renuncio a toda apatía, a toda flojera, a toda comodidad. Y voy a aprender a conocer al Señor de una manera íntima, de una manera personal. Voy a conocer el poder que hay en la cruz de Jesucristo. Voy a hacer un compromiso hoy. Señor, yo quiero que tu gloria postrera sea mejor que la primera, en mi vida primero. Sí, sí. Señor, yo sé que Ageo nos está moviendo hoy a reflexionar y a tomar decisiones. Y yo declaro, Señor, que ese momento en que yo te conocí era hermoso. Pero ahora que estoy viviendo esta época de mi vida en el cristianismo, va a ser mucho mejor, mucho más comprometido, mucho más lleno de tu Espíritu Santo, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Si es la primera vez que estás conectado, bienvenido. Dios tiene un gran llamado para ti. Dile conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, cambia mi vida. Yo reconozco que tú moriste, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día para darme una nueva vida, una vida eterna. Gracias, Jesús. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga. Les amamos con todo el corazón. Comparte esta charla. Hasta luego. Nos vemos el próximo jueves. Ya falta menos para volvernos a ver. Te vamos a dejar con este video porque yo sé que Dios aún en el área económica te quiere bendecir, pero para eso necesito ser generoso para nuestra casa a través de esas aportaciones. Buenas noches.